Kingdom. Hola, soy Mongchongmen, Norimonki de Mon Kingdom. Hoy voy a introducir naengmyeon, la comida coreana fideo frío. Naengmyeon es la comida tradicional de Corea, todo tipo de guksu. Guksu es la comida de Corea del Sur y hay muchos tipos de guksu. Voy a introducir guksu en otro video luego. El origen de naengmyeon es de Corea del Norte. Antes Corea se separó. En realidad, en Corea del Norte, donde naengmyeon se nació, se llama guksu. Porque el tipo de guksu que mucha gente comía en área provincia Pyongyang y Hwanghae era naengmyeon. Por cierto, guksu caliente se llama onmyeon en Corea del Norte. Onmyeon significa fideo caliente. Hay muchos tipos de naengmyeon. Pyongyang naengmyeon, el naengmyeon de estilo de Pyongyang, era popular en el año 2018. Tengo el video que yo comí esto. Hagan clic aquí. Lo que voy a comer hoy es naengmyeon de estilo de Seoul, el más común en Corea del Sur. La mixtura de estilo de Hamhung de provincia de Hamgyong y makguksu, otro tipo de fideo, y se modificó por gusto de gente de Seoul. Mon Kingdom. Estoy en Gangnam y el clima de hoy es buenísimo. Lo he visto muchas veces cuando iba a clase de KED y lo conozco porque mi amigo trabajaba como un mesero por mucho tiempo. Normalmente, naengmyeon tiene dos tipos, mulnaengmyeon y bibimbnaengmyeon. Mul significa agua y bibim significa mezclar en coreano. Como la significación de nombres, la diferencia entre dos es el caldo. Mulnaengmyeon tiene salsa poca y caldo mucho, pero bibimbnaengmyeon tiene caldo poco con mucha salsa. Así que bibimbnaengmyeon es más picante. Son bibimbnaengmyeon y daejigalbi. Aquí sirvió naengmyeon con galbi de cerdo, la comida coreana. Coreanos usan tijeras cuando cortan fideo o carne. Y depende de su gusto, poner mostaza y vinagre. Ya, listo. Buen provecho. Mon Kingdom.